Mi nombre es Edgardo Smeckwell. Tengo el honor de haber sido invitado a ser parte de este evento virtual, el Congreso Venezolano de Gastroenterología, en que se me ha solicitado que hable sobre enfermedad celíaca si estamos efectivamente pensando en ella. Y la primera respuesta es que si no estamos pensando, deberíamos hacerlo, ya que si uno advierte lo que sucede con los estudios epidemiológicos efectuados en Latinoamérica, si bien sus resultados son heterogéneos a causa de metodologías variables, vemos que la prevalencia es mayor a la esperada. Universalmente se conoce que es aproximadamente del 1%, pero vemos que en algunos países supera el 2%, y podemos considerar que aún en poblaciones que considerábamos antes con baja posibilidad de encontrar celíacos, particularmente en las poblaciones amerindias, se está encontrando la enfermedad. Los objetivos en esta charla es ver a quién tenemos que estudiar, dar una idea de una perspectiva histórica del diagnóstico, los criterios diagnósticos actuales y sus herramientas, y el futuro. ¿A quiénes estudiar? Inicialmente tenemos que tener en claro que hay pacientes que indudablemente con manifestaciones clínicas que sugieren enfermedad celíaca deben ser estudiados. Están las alteraciones clásicas que ustedes pueden advertir allí: diarrea, pérdida de peso, alteraciones del crecimiento, y las reconocidas formas atípicas, por ejemplo, pacientes que concurren con una anemia por déficit de hierro, o que aumentan de manera inexplicable las transaminasas, o tienen trastornos ginecobstétricos, o presentan astenia, o algunas alteraciones neurológicas como la ataxia, o alguna fractura por algún traumatismo banal a partir de la conocida osteopenia o osteoporosis de estos pacientes. La dermatitis herpetiforme en sí es la enfermedad celíaca de la piel. No cabe duda que estos pacientes son celíacos. Pero también tenemos que, en el interrogatorio, conocer si hay familiares de primer grado con enfermedad celíaca. Y acá hay algunas de las enfermedades con mayor riesgo de asociación a enfermedad celíaca, debiendo destacar la diabetes mellitus y las enfermedades tiroideas y hepáticas, y el resto que son alteraciones genéticas, y algunas como la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que hace también un poco más complejo el diagnóstico. Recordemos cómo se viene realizando el diagnóstico desde hace tiempo. Inicialmente era en la era que llamamos prebiopsia, era mayormente clínico el diagnóstico, y la biopsia peroral, que aparece en el año 56 a partir de un diseño del doctor Marcelo Royer aquí en Argentina, y que inaugura la etapa histológica. Y hacia la década del 70, inicios, tenemos fundamentalmente a los pediatras requiriendo 3 biopsias: la biopsia inicial, sin gluten y luego con un desafío de gluten, para pasar en la década de los 90 a la era serológica, en la cual la moderna, el moderno armamento de anticuerpos nos permite alcanzar el diagnóstico sugerido por la serología y confirmado por la biopsia. Y ahora, en este 2020, estamos intentando ver si entramos en la era de la no biopsia. Pero ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? La biopsia intestinal es sin duda el requerimiento actual para el diagnóstico, con la presencia de una enteropatía característica que tiene que tener subrogantes como la serología específica positiva, y que luego este paciente responda bien a la dieta libre de gluten. La genética no es necesario en el diagnóstico. Sin embargo, podemos destacar que se encuentra en el 100% de los casos este haplotipo HLA-DQ2-DQ8. Si vamos a hablar de la serología, que ha experimentado un enorme desarrollo, podemos decir que los anticuerpos que inicialmente se destacaban hoy no son utilizados por su baja sensibilidad y especificidad, habiendo pasado a una elección mayormente de la antitransaminasa IgA, con elevados niveles de sensibilidad y especificidad, muy semejantes a, tal vez algo superados por, los anticuerpos antipéptidos de amidados de gliadina, IgG,
que alcanzan una especificidad del 100%. La ATTG-IgA tiene una elevada especificidad, como muestran acá varios artículos que desarrollando este gráfico que da muy claro sobre la elevada especificidad. El trabajo de Isugai es un trabajo de nuestro grupo, Niveloni también. Nosotros hemos aportado bastante en este tipo de trabajos aquí desde Buenos Aires, Argentina. Aquí hay un listado que deben conocer, que hay falsos positivos de la antiteraminasa IgA, como la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades hepáticas, reumatológicas, enfermedades inflamatorias intestinales, hiperglobulinemia, infecciones entéricas y otras infecciones por virus, y alergia a las proteínas de la leche de vaca, particularmente importante en niños menores de 2 años. También hay falsos negativos, particularmente cuando el paciente tiene un déficit de IgA, que se verifica 2%, se verifica con una prevalencia del 2% en los pacientes celíacos, eh, menores de 2 años de edad, cuando una enteropatía es leve o cuando los pacientes son seronegativos, o si el paciente viene consumiendo una dieta con bajo consumo de gluten o utilizando corticoides o autoinmunomoduladores. En esos casos, entonces, es importante destacar que debemos considerar anticuerpos, por ejemplo, antipéptidos de amidados de gliadina, IgG. Pero en los últimos años hemos encontrado que las combinaciones de pruebas nos acercan mucho más al diagnóstico. Entonces, ¿qué serología debemos elegir para el diagnóstico de enfermedad celíaca? Esto es, ¿cuál es el valor de las combinaciones de pruebas? Sin duda el valor es diferente en caso que el paciente pertenezca a una población de alto riesgo, donde la sensibilidad es mucho mayor, que a una población de bajo riesgo. La serología tiene limitaciones, por lo que mencionamos del diferente riesgo pretest, porque el paciente tenga menor actividad clínica o menor daño histológico, y debemos recordar que hay variabilidad intra e interobservadores y hay algunos anticuerpos, como el antiendomicio, que es operador dependiente. Debemos también recordar que los laboratorios deben ser confiables y que un diagnóstico apropiado surge de combinar la antiteraminasa IgA con el ADGP-IgG, y en caso de intentar confirmar el daño, el antiendomicio sin duda es el de mayor valor. Pasemos a la biopsia intestinal, que como ustedes saben tiene una gradación con la clasificación de Marsh-Overhuber, y que ustedes deben considerar que si bien se trata de una lesión característica, no es patognomónica, y acá tienen un pequeño listado de algunas de las patologías que también pueden cursar con atrofia vellositaria. Y en este slide lo que tenemos son las distintas fallas potenciales que también puede tener la biopsia. Por ejemplo, que no estemos adecuadamente considerando el sitio del muestreo, y de hecho en 10% de los casos hay una enfermedad celíaca ultracorta limitada al bulbo. En otras ocasiones, la mala calidad de la muestra, con diversos cortes tangencial o perpendicular, nos pueden confundir, porque veamos en las figuras A y C como una aparente normalidad del corte tangencial, en el corte perpendicular demuestra atrofia vellositaria. Y la interpretación muchas veces es deficiente, y en la derecha tenemos las recomendaciones, que son al menos 6 muestras de segunda porción de duodenal y al menos 2 de bulbo. Sin duda hay mala interpretación frecuente en términos de la anatomía patológica, y acá hay un intento de hacer un sumario de algunos de los estudios en los cuales el diagnóstico histológico fue diferente al ser considerado fundamentalmente entre patólogos con menor y mayor experiencia. Pero sin duda el sobre y el subdiagnóstico es posible, y una de las experiencias nosotros encontramos un porcentaje de error muy elevado en aquellas muestras que provenían de servicios en los cuales los patólogos no estaban tan entrenados como los nuestros, que pertenecen a un hospital de tercer nivel, como decimos aquí en nuestro medio. Finalmente,
la genética con el HLA-DQ2-DQ8, como dijimos, está presente en el 100% de los pacientes, pero al estar presente también en más de un tercio de la población general, digamos que solamente su valor es en casos dudosos, o sea, no confirma el diagnóstico. Lo que más nos interesa es su negatividad, que aleja casi por completo la posibilidad de que un paciente sea celíaco. También tiene valor en pacientes que están consumiendo una dieta libre de gluten. Y también es útil para identificar familiares de riesgo, a los cuales en lugar de repetirle periódicamente anticuerpos, ya podemos, con un patrón genético negativo, ya hacerles olvidar que pueden ser celíacos. Aquí hay algunas consideraciones generales de todo, sobre todo lo mencionado. Muchas veces los pacientes están viniendo con dieta libre de gluten, entonces la interpretación de anticuerpos y biopsias es diferente. Hay fármacos que producen atrofia villositaria como el olmesartán. Los corticoides y los inmunosupresores son un tratamiento, de hecho, para la enfermedad celíaca y también puede ser un factor confundidor. En cuanto a los anticuerpos, tenemos que evaluar cuál es el tipo de anticuerpos, qué niveles de inmunoglobulina A sérica tienen, considerar el riesgo pretest, alto o bajo riesgo, que los laboratorios, como dijimos, fueran confiables, y recordar que existen falsos positivos y falsos negativos de algunos de los anticuerpos más utilizados. Finalmente, el patrón genético, como dijimos, permite excluir la enfermedad celíaca solo en caso de que este haplotipo sea negativo. Finalmente, como mencionamos recientemente, las biopsias intestinales pueden tener numerosas fallas potenciales y debemos recordar que hay otras causas de atrofia villositaria. Y ya para terminar, entendamos en qué momento nos encontramos actualmente. ¿Estamos realmente iniciando la era de la no biopsia? Algunas sociedades, como la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, ya han adoptado a los anticuerpos y a la clínica como realmente sugerentes y ya casi confirmatorios de la enfermedad, siendo la biopsia no mandatoria. Deben ser pacientes sintomáticos, con un nivel de anticuerpos mayor a 10 veces al valor normal, un antiendomicio positivo y una respuesta clínica a la dieta libre de gluten. Recientemente se ha quitado el requerimiento de tener el patrón genético característico. En cuanto a guías de adultos, por el momento la única guía de adultos que no exige la biopsia es la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, y vamos a ver por qué podemos estar pensando de no hacer biopsia en adultos. Hay una editorial en la cual se resumen entre 2008 y 2014 los diferentes trabajos realizados en numerosos países, con un número de pacientes desde 146 hasta más de 2000 y con diferentes niveles de prevalencia. Nosotros en nuestro medio, en un estudio realizado en grupos de alto y bajo riesgo, encontramos que la combinación de anticuerpos antitransglutaminasa IgA con antipéptidos de amiloidegradina IgG en pacientes de alto riesgo nos da un valor predictivo positivo del 100%, lo cual se ve resentido en el grupo de bajo riesgo, que solamente supera por poco el 70%. Y aquí vemos en ese trabajo ya publicado hace unos años, cómo esta combinación de anticuerpos nos permite evitar la biopsia en un gran porcentaje de los casos y sin perder casos, sin dejar escapar, digamos, algún diagnóstico de enfermedad celíaca. Por lo cual, una apropiada combinación de anticuerpos, nosotros asumimos que nos permitiría evitar biopsias en la población de alto riesgo. Entonces, en definitiva, ¿se puede diagnosticar enfermedad celíaca sin biopsia? Sí, pero ¿qué debemos considerar? En pacientes de alto riesgo, esto es sintomáticos, con niveles bien altos de anticuerpos, preferentemente utilizando combinaciones de pruebas serológicas y con el antiendomicio confirmando el daño. Y, sin embargo, tengo que decirles que si la evidencia es fuerte, aún no hay un acuerdo de expertos absoluto en adultos de una manera universal. En conclusión, es importante que hagamos una búsqueda activa particularmente en grupos de mayor riesgo.
Como mencionamos, la serología específica, las pruebas genéticas y las biopsias son útiles y en el caso de, por el momento, las biopsias esenciales para alcanzar el diagnóstico. Sin embargo, hay un futuro promisorio para la estrategia de no biopsia en adultos. Simplemente con este slide quiero hacer un agradecimiento al grupo con el cual trabajo desde hace muchos años en el Hospital Ludeando en la Argentina, en Buenos Aires, y recordarles que si bien este año no se puede realizar de manera presencial en la Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas, están todos invitados para hacia fines de octubre del 2021 concurrir a Punta del Este y encontrarnos de una manera ya más cercana y amable. Agradezco mucho a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en esta iniciativa para tratar de conseguir que todos estemos con una educación médica a distancia, con un conocimiento y accediendo a diferentes, eh, sí, diferentes conocimientos que nos van a ayudar a nuestra práctica diaria y fundamentalmente a ayudar al paciente, que es nuestro objetivo. Muchas gracias.